Leer es un placer que engrandece al ser humano. Es una frase muy significativa para mí y me ha servido como una guía permanente en este andar, en el acercamiento hacia la lectura. Por ello, le he puesto al inicio de este curso. Este curso es muy breve, es muy corto. Intentaré hacer un esfuerzo grande por sintetizar al máximo algunas estrategias, algunas sugerencias sobre tres preguntas fundamentales. La primera de ellas: ¿por qué ser un buen lector hoy? ¿Qué es ser un buen lector hoy? Y la tercera: ¿cómo ser un buen lector hoy? ¿Por qué ser un buen lector hoy? La lectura es la llave de ingreso al conocimiento, es la puerta grande de acceso al conocimiento, al legado cultural de nuestros más grandes sabios. La lectura debe ser la herramienta que todo ciudadano de esta sociedad domine. Por ello, la insistencia de valorar enormemente la lectura como una poderosa herramienta para enriquecer la mente y para humanizar cada día nuestra especie. ¿Qué es ser un buen lector? Hay experiencias maravillosas, hay investigaciones interesantes que dan cuenta de lo siguiente. Aquí quiero destacar dos aspectos macros de la lectura. Los buenos lectores siempre inician teniendo claridad sobre el propósito, es decir, para qué quieren leer, para qué quieren invertir su valioso tiempo en un texto. Y es por ello que este punto es el esencial en los buenos lectores. Explorar pistas, explorar los textos, explorar algunos elementos físicos del texto, algunas sumillas, algunos resaltados, algunos gráficos. Esto le permite al lector tener una comprensión global del texto. Pero los buenos lectores no se quedan solo en explorar los textos y en encontrar las ideas de manera superficial. Les interesa mucho más llegar a lo esencial. Teniendo claridad del propósito, se inmiscuyen, se zambullen en el libro propiamente o en el capítulo respectivo para inferir los pensamientos contenidos en los textos, apropiarse de ellos, aprenderlos significativamente y utilizarlos en su vida diaria, expresados en un gran disfrute como solo ellos lo saben hacer. En los ejercicios, cómo ser un buen lector, naturalmente no hay otra forma que leyendo, leyendo y leyendo asiduamente. Los buenos lectores solo eso recomiendan, leer en todo momento y en toda circunstancia. En este curso se han recogido tres tipos de ejercicios. El primer bloque de ejercicios se refieren a aspectos macro del texto, aspectos contextuales del texto, a identificar qué tipo de texto es, qué superestructura de texto tiene. El segundo bloque de ejercicios se refieren a cómo identificar términos desconocidos en los textos, cómo rastrear palabras de significado dudoso. Para ello se plantea ejercicios también de 3 líneas, utilizando macrooperadores. En este caso los macrooperadores son la contextualización, la radicación y la sinonimia. Estos tres mecanismos nos van a permitir rastrear términos desconocidos con relativa facilidad. Esto permitirá mejorar también la comprensión de los textos. Todos estos ejercicios son sencillos y se refieren a enriquecer el léxico individual. Y finalmente un tercer bloque de ejercicios son aquellos referidos a cómo encontrar los pensamientos
contenidos en los textos. Ese es el plato fuerte de la lectura. ¿Qué pensamientos se encuentran contenidos en los textos? ¿Cómo encontrarlos? ¿Cómo apropiarse y cómo disfrutarlos? Los autores, los escritores siempre nos ofrecen perlas preciosas, y esas perlas preciosas son las que es posible disfrutar y hacerlas propias gracias a la inferencia. Un concepto que se está manejando hoy dice que la inferencia es cuando uno puede hacer buen uso de los conocimientos aprendidos en algún texto. Y a eso quisiéramos avanzar, no solamente a comprender y que sea un conocimiento frío y que no sea utilizado. Entonces, esta serie de ejercicios les permitirá a usted tratar de llegar a lo esencial. Finalmente va a encontrar eh, unos, unas sugerencias sobre cómo poder buscar respaldos, buscar otros apoyos, buscar otras fuentes bibliográficas que se sugiere aquí. Si usted desea confrontar sus respuestas, aquí este curso tiene 6 preguntas, de las 20 preguntas, perdón. De las 20 preguntas, cada una está valorada con un punto. Si usted quiere saber la respuesta, cuántos puntos acertó, cuántas respuestas acertó, acceda a este link y enseguida se le dará una respuesta. Si quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna sugerencia, le agradecemos de manera especial. En la lectura hay que atreverse a leer, y en la lectura hay que atreverse a pedir sugerencias de mediadores experimentados. Por mi parte, le agradezco su atención y muchos éxitos en este trabajo interesante, y felicitaciones a todos ustedes.